licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac de México. También estudió ahí un diplomado en Mercadotecnia en Comunicación del siglo XXI, maestría en Alta Dirección de Empresas. Se ha desempeñado en el mundo empresarial desde hace más de 36 años, iniciando su trayectoria en Banca Serfín, que ahora es Santander. Posteriormente, Juliana tuvo una importante trayectoria en MAVE, compañía a la que perteneció por más de 12 años y donde fue pieza fundamental de desarrollo de la compañía en aspectos como la renovación de tecnologías, de información, el desarrollo comercial y el e-commerce, y participación importante dentro de la expansión en Latinoamérica como una activa colaboración en los procesos de planeación estratégica. Tras dejar MAVE, Juliana se desarrolló como consultora en procesos de emprendimiento con su propia práctica hasta el año 2005. Ingresó a Envases y Laminados como asesora de la Dirección de Mercadotecnia y en 2013 fue elegida por el Consejo de Administración como directora general, cargo que desempeñó desde enero de 2018. Desde 2018 ha trabajado en forma independiente como consultor coach financiero, impulsando el emprendimiento como personas que buscan consolidar su propio negocio. Bienvenida, Juliana. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, encantada de estar aquí con todos ustedes. Como siempre, para mí es un placer enorme poder compartir ideas, tácticas y estrategias que nos permitan, pues, de alguna manera desdibujar o dibujar la estrategia financiera y sobre todo de cara al retiro, que es tan importante, ¿no? Y en esta ocasión me complace muchísimo estar aquí para hablar de algo que considero una oportunidad cuando pensamos en el retiro, como es la modalidad 40 hoy tan escuchada en redes, tan vista en videos de YouTube y como que tan mencionada, ¿no? Pero a veces en ocasiones necesitamos hacer este pequeño alto en el camino para poder un poco entender o desmenuzar lo que significa, lo que implica y por qué puede ser para mí. Muchísimas gracias por esta invitación. Y pues bueno, lo primero será, de acuerdo a lo que nos dice aquí la contadora Karina, ¿no? Es un poquito aquellas inquietudes o dudas, ¿no? ¿Cómo ves? Sí es, correcto, pues igualmente, aparte de darle la cordial bienvenida a ti como nuestra expositora y experta del tema, pues también agradeciendo a toda la gente que se reunió en este tema, que como bien señalas, pareciera que de repente hoy todo el mundo habla de modalidad 40. Creemos que todos tenemos acceso a modalidad 40. Todos queremos una excelente y maravillosa pensión. Algunos que sí tienen derecho a ella ni siquiera saben que tienen este derecho y otros que piensan que pueden tener este derecho, pero no es así. Es por ello que creo que pues justamente para empezar a disipar estas dudas que se van presentando, ¿por qué no empezar precisamente con eso, mi estimada Julie? ¿Qué es precisamente la parte de modalidad 40 y qué beneficios nos estaría otorgando el hecho de que pudiéramos incorporarnos a ella? Y por supuesto, la modalidad 40, para poderlo conceptualizar muy bien, el término y la descripción técnica es una continuación voluntaria de un régimen obligatorio. ¿Qué significa? En México, todos aquellos que somos empleados con algún empleador, el empleador está obligado a pagar algo que se conoce, que hemos escuchado como la cuota obrero patronal. Todos los empleadores nos dan de alta en el Seguro Social y pagan una cuota. Esa cuota está dividida en tres partes. Una parte la paga el empleado, el empleador, otra parte la paga el empleado y otra parte la paga el gobierno, que es muy pequeña, ¿no? Entonces, cuando nosotros terminamos nuestra relación laboral, nos dan de baja. En ese momento, lo primero que el término más coloquial que sabemos es, pues ya no tengo seguro, porque me dieron de baja del seguro social, ¿no? O sea, es algo como que escuchamos mucho. En ese momento se pierden de alguna manera los derechos de seguro de salud. Te dan 30 días, ¿no? Pero bueno, ya no tienes empleo, por lo tanto ya no tienes alguien que pague por ti esa cuota obrero patronal. Y entonces la ley te dice, existen varias modalidades. La número 40 del listado de modalidades del IMSS es la que es la continuación voluntaria. Entonces, ¿qué significa? Llegas al Seguro Social y le dices, oye, ya no tengo patrón, pero yo quiero continuar en ese régimen.
Yo quiero continuar en ese régimen, por lo tanto, quien va a pagar esas cuotas voy a ser yo. Entonces, ¿eso a qué nos da derecho? Te da derecho a que continúes acumulando semanas, que es uno de los elementos para el cálculo de la pensión, y a que tú puedas de alguna manera ajustar tu salario base de cotización. Estos dos elementos, junto con la edad, son base para el cálculo de tu pensión cuando llegas a la edad de a partir de los 60 años hasta los 65. Importante decirles que de los 60 años a los 64 se conoce una pensión por cesantía, porque estoy cesando mi actividad laboral. Y solamente a la edad de 65 se considera como pensión por vejez. Por eso es la única edad que te paga al 100%. Y entonces, Karina, ¿qué es modalidad 40? Pues es una continuación voluntaria para continuar en un régimen obligatorio en donde yo voy a asumir la responsabilidad de pagar las cuotas obrero-patronales. Y eso me va a permitir, mientras lo estoy haciendo, acumular semanas y poder mejorar mi salario base. Por eso cuando hacemos asesorías personalizadas, porque estos son trajes a la medida, cada caso es independiente y único, cada caso se tiene que analizar así, y a nosotros nos gusta mucho hacer una asesoría muy personalizada, porque son tus números, son tus semanas y son tus decisiones. Este, ¿Qué beneficio te da? Que puedes aspirar a mejorar tu pensión. ¿Ok? Porque si tú, voy a poner un ejemplo, hoy tienes tú tienes un empleo en donde tienes un sueldo de 20,000 pesos, vamos a poner esa media, 20, 30,000 pesos, bueno, eso significa que tu salario diario, pues estamos hablando que es abajo de los 900 pesos, ¿no? Es muy sencillo. Si divido mis 20,000 pesos entre 30, pues estoy hablando de un salario diario de 667 pesos. Cuando tú te pensiones, cuando tú te pensiones, no vas a seguir ganando tus 20,000. En el momento que te pensiones, interviene el elemento de las semanas. Dependiendo del número de semanas que tienes, a lo mejor en lugar de 20,000, cuando te pensiones, te vas a pensionar con 9,000 pesos o con 11,000 pesos. ¿Para qué te ayuda la modalidad 40? Para que durante un periodo de tiempo le aportes, haces una inversión en el seguro social con esta particularidad de tú ser tu propio patrón, ¿no? Y entonces te inscribes con más semana, con más valor. Entonces, en lugar de que te pensiones con los 10,000, pues a lo mejor podemos hacer una estrategia que te pensiones hasta con 25 o 30,000 pesos. ¿De qué depende de tus semanas cotizadas? Ese es el gran beneficio que te da sentarnos a hablar de la modalidad 40, que es la oportunidad para mejorar tu pensión. ¿Qué requieres? Una inversión, pero ese es el mayor beneficio y eso es lo que significa. Muchísimas gracias. La realidad de las cosas es que es importante, como lo acabas igual ahorita de señalar, es hacer una inversión para nuestra parte adulta, ¿no? Para que cuando justamente ya en el momento que ya no contamos pues con esta situación laboral, realmente nos empiece a ayudar a que efectivamente nosotros podamos tener un mucho mejor de parte económica, remuneración cuando se llegue. Y creo que justamente dentro de las dudas que casi siempre se presentan es esto, ¿cuándo alcanzas el 100? ¿Cuándo alcanzas solamente una parte proporcional? Y justamente nos acabas de decir precisamente, Julie, ¿no? O sea, si tú la quieres al 100, pues entonces sí te tienes que esperar hasta los 65. Si quieres una parte proporcional, pues la podrás estar recibiendo pues de manera anticipada en la parte proporcional en la que corresponda. Pero básicamente, ¿cuáles serían los requisitos? ¿Todas las personas pueden acceder a esta modalidad? Cuéntanos un poquito acerca de estos requisitos que debería tener una persona para poder aspirar a la modalidad 40. Ok. El primer requisito y el más importante es cuándo comenzaste a cotizar en el Seguro Social. Si eres ley 73, significa que cotizaste antes del 1 de julio de 1997. ¿Ok? Si tú iniciaste tu actividad laboral después del 1 de julio del 97, ya eres ley 97 y entonces ya no aspiras a tener una pensión vitalicia. ¿Ok? Por lo tanto, las únicas personas que tienen derecho a este régimen obligatorio somos aquellas personas que estamos en la ley 73. ¿Ok? Ese es el primero. Existen en el Seguro Social dos conceptos muy importantes.
uno que se llama conservación de derechos y otro que se conoce como ingresar a la modalidad 40. Para que tú puedas entrar de tu fecha de baja, no deben de pasar 5 años para que te inscribas a la modalidad 40, ¿ok? Eh, ¿Qué pasa con conservación de derechos? Vamos a pensar que estás en un escenario que tienes hoy 56 años, tienes 1500 semanas, te dan de baja de tu trabajo, ¿no? Entonces, la ley nos dice que la cuarta parte de las semanas cotizadas es lo que te dará tu conservación de derechos. Entonces, si divides tus semanas entre 4, entre 52, pues resulta que te va a dar un cálculo como de 6 años, 8 meses. Entonces, si tú no haces nada, nada, tus semanas y tu salario en el momento que te dieron de baja se quedan guardados, ¿no? Y entonces tú llegas y dices, tengo 54 años, tengo mi conservación de derechos, llegas a los 60 y te pensionas sin problema con el cálculo de esos datos. ¿Me siguen hasta ahí? Pero ¿qué sucede si tienes 54 años? Tu conservación de derechos te alcanza hasta los 59. Entonces, sí o sí, o te contratas con un patrón o te metes a la modalidad 40. ¿Para qué? Para que las semanas que tienes no se queden dormidas. Si por alguna razón pierdes esa conservación de derechos, la ley del Seguro Social es muy clara y nos dice, tienes que cotizar al menos un año con un patrón para que después puedas entonces aspirar a meterte a la modalidad 40 o a pensionarte. Entonces, son dos conceptos muy importantes que cuando hacemos los análisis personalizados los detallamos porque, como les digo, cada caso es individual, ¿no? Entonces, ¿qué requisitos tenemos? El primero, que tengas derecho a la modalidad 40 y eso es ley 73. El segundo es que estés dado de baja del Seguro Social, es decir, que no haya ningún patrón que esté pagando por ti el régimen obrero patronal, ¿no? Que estés dado de baja. Ese es el segundo requisito. Y el tercero, que no hayan pasado más de 5 años de tu fecha de baja. Con eso tú puedes incorporarte a este régimen de continuación voluntaria. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí cabría, creo que sobre todo alguna pregunta, porque sobre todo hay gente que dice, ok, yo a lo mejor, ¿de qué crees? De hecho, sigo trabajando con mi patrón, sigo estando, pero ¿qué tan conveniente en un momento dado, dado el salario que tengo con mi patrón, es mejor que yo termine saliéndome, ya no que él me despide o él termina mi relación laboral, sino que realmente por conveniencia para poder subir mi la pensión que recibiré al final, pudiera yo estarme retirando para darle esta continuidad a la parte que yo estoy tomando la decisión de decirle mejor a mi patrón, decirle, ¿sabes qué? Mejor hasta aquí la paramos, porque con este salario pues me va a quedar con 9,000 pesos y en cambio si me salgo ahorita puedo aspirar a algo más. ¿Qué pudiéramos hablar acerca de esto? Fíjense que es una pregunta súper interesante y valoro y agradezco mucho que la hayas planteado de esa manera, porque son decisiones trascendentales que tomar. Vamos a tener el supuesto que hoy tienes 57 años de edad. Tienes 57 años, ya tienes 1600 semanas, los cuales es una muy buena base de semanas, pero no tienes un gran salario. O por alguna razón te pagan un salario en el Seguro Social y te pagan comisiones por fuera. El esquema que sea, que aquí no es evaluar si es bueno o malo, es el esquema que tienes como tal, ¿ok? Entonces vamos a pensar que traes un salario de 30,000 pesos, pero traes una base de 1500, 1600 semanas. Entonces, si tú en ese momento te metes a modalidad 40, cotizas por lo menos 2 años a topado, que a 2024 eran 2,721 pesos el salario topado, 85,000 pesos. Ahorita estamos haciendo los cálculos del 2025, ¿no? Ya liberaron las sumas, pero bueno, ya estaremos afinando en los próximos días cómo queda el cálculo. Pero a lo que voy con esto es que tú, por esos 2 años que cotizaste en modalidad 40, pues a lo mejor por las semanas que tienes cotizadas puedes llegar a unos 47,000 pesos de pensión, ¿no? Si nos vamos a 61 años. Algo bien interesante que pasa en el Seguro Social es que se acuerdan cuando estábamos en la escuela que te decían, ay, 8,6 sube a 9, ¿no? O 9,6 sube a 10. Lo mismo sucede en el Seguro Social. Si tú tienes 60 años cumplidos con 6 meses, ya no te calculan al 75% tu pensión, te lo calculan al 80%.
Si tienes 61 años, 6 meses, entonces ya tienes al 85%. Generalmente yo recomiendo, dependiendo de las semanas y de la estrategia que vamos a hacer para incrementar la pensión, recomiendo por lo menos 2 años e irnos a los 61 o 62 años, dependiendo de la edad en la que estamos comenzando. Yo los felicito a todos los que hoy están aquí por el interés que están poniendo en esta plática para puntualizar algunas cosas que pudieran ya conocer, pero descubrir algunas otras que les pueden ayudar a dibujar cuál va a ser la estrategia, ¿no? Entonces, es una gran pregunta porque ¿qué hacer? Pues entra la negociación, porque para poder estar en la modalidad 40 requerimos tener dinero disponible para pagarla. Es una inversión que se le hace al Seguro Social para una pensión vitalicia. ¿Ok? Eso es algo bien importante. A lo mejor yo le voy a invertir al Seguro Social 100, 200, 300,000 pesos para aspirar a tener una mejor pensión, que en 8 meses de pensión, si no te lo gastaras, ya recuperaste ese dinero y te quedaste de por vida con una pensión a un mucho mejor valor. Ese es el gran atributo, Karina, que podemos tener nosotros cuando decidimos hacer una estrategia de modalidad 40 como tal, ¿no? Y entonces sí, hay quienes negocian con su patrón. Y como ya está muy hablado el tema, pues también hay que saberlo hacer con mucho cuidado, porque el Seguro Social existe lamentablemente mucha gente que ha querido hacerle fraude. Y como cualquier institución y cualquier empresa, pues va cerrando un poco tus valores. Entonces hay que saber hacer las cosas muy bien. No es con cualquier gestor. Yo les recomiendo siempre tengan mucho cuidado. Se hace primero la estrategia. Pero hoy hay patrones tan conscientes de que puedes mejorar tu pensión porque llevas 30 años trabajando, que ellos mismos hasta te ayudan. Yo conocí una empresa que cuando llegaban a la edad de 60 años les daba, para que se den una idea, antes la inversión de 5 años en el Seguro Social al 2019 eran 440,000 pesos, 5 años y te ibas al topado, ¿no? Entonces le daban a los empleados, como parte de la liquidación, el importe para que se metieran a modalidad 40, ¿no? Entonces existe el reto, como bien lo dices, contadora Karina, me doy de baja, pero tengo que seguir viviendo más pagando mi modalidad 40. Y algo bien importante que no he dicho, cuando tú estás en la modalidad 40, no tienes derecho al seguro de salud. Es decir, no te puedes atender en el seguro social. Tendrías que pagar tu seguro facultativo, que son, para que nos demos una idea, arriba de los 45, 48 años, casi 12,000 pesos al año, 1,000 pesos mensuales. Eso es un costo que hay que agregar. Son costos-beneficios en función de lo que vas a hacer con tu pensión. Se negocia con las empresas y a veces te permiten seguir trabajando, pero como existe una regla que les comenté, estar dado de baja del seguro social, pues bueno, se tiene que encontrar otro mecanismo para que sigas cobrando, ¿no? Que es a lo mejor dar una factura, etcétera, ¿no? Alguna otra forma para que sigas con tu ingreso. Pocas empresas apoyan, pero hay quienes apoyan. Y reitero, ¿no? Tenemos que hacer casos a la medida, pero sí es una muy buena solución, Karina, tal cual. Tú puedes mejorar. Si hoy tienes 58 años, 57 años, es un muy buen momento de hacer un pequeño alto y decir, a ver qué voy a hacer. Y si hoy tienes 50, 52, que estás en las últimas que tienen el derecho de poder tener esto y te faltan años, pues hay que hacer una estrategia también ahí de ahorro y de preparación, ¿no? Así es. Fíjate que algo que me gusta mucho de esto que justamente estás haciendo es que al finalizar hay que crear conciencia, porque muchos de nosotros, y lo digo sobre todo ahorita, voy a remitirme a un proceso que todos nos pasó, que fue la famosa pandemia del COVID. Y sí es cierto, hay quien pudo haber llegado a los literalmente 59 años, 11 meses, literalmente 28 días, y lamentablemente pues hoy ya no se encuentra con nosotros. Pero entonces mucha gente dice, ¿y para qué le apuesto a esta modalidad 40 para que a lo mejor puede que llegue y que no llegue? Aquí me gustaría mucho, sobre todo para la gente que muy amablemente nos está acompañando el día de hoy, hacerte la siguiente reflexión. Ninguno de los aquí presentes, pero ninguno, tenemos ni siquiera garantizado el próximo segundo, ni siquiera lo tenemos garantizado. Nadie de los de aquí podemos decir, híjole, yo tengo la certeza que voy a llegar a los 70, a los 80, a los 90, a los 100 años. Nadie.
ni siquiera ninguno de nosotros. Sin embargo, la gran pregunta para todos los que nos están escuchando es, ¿y qué pasa si sí llego? Ese Claro. es el gran reto. El gran reto es, ¿qué pasa si sí llego? Y en ese estricto sentido, quisiera hacer algunos comentarios, aparte de otra pregunta que también te estaré haciendo y que con todo gusto quienes nos están escuchando también pueden hacer sus propias preguntas, pero sí quisiera que puntualizáramos lo siguiente. Independientemente si tú sabes que tu familia es longeva o no, o sea, porque eso también casi es como un parámetro que tomamos, decimos, no, pues en mi casa siempre se mueren a los 50, no, pues ya entonces salte ya, ni sigas en la plática, ¿no? Pero si por ejemplo tú dices, híjole, pues no, la verdad es que todos mis tíos, mis abuelitos han vivido hasta los 80, 85 años. Y olvidémonos ya de la parte que sí es tu propia familia. Pensemos en lo que dicen los estudios. Los estudios hoy indican que prácticamente el hombre ya puede estar hasta los 81 años y las mujeres hasta los 83, 84 años. Y la gran pregunta que les hago, que no necesitan contestar todos los que están aquí reunidos, es, ¿realmente a esta altura de la vida te están apoyando tus hijos o tú sigues apoyando a tus hijos a pesar de que ya estén casados, con hijos, además hasta tengas nietos, ¿no? La realidad es que nosotros seguimos siendo un soporte y el gran problema es que si tú en un momento dado no estás teniendo, por ahí ya vas teniendo una pregunta de Bárbara para si la vas a ir checando, si tú en este momento. Ojo, todo puede suceder. Ahora sí es como cuando lanzamos la moneda al aire. Puede caer águila o puede caer sol. Es exactamente la misma probabilidad, 50 y 50%. Puede ser que viva hasta antes de los 60 o puede ser que viva exactamente hasta los 80. Pero déjenme decirles, y eso es bien cierto, no hay peor vejez que llegar sin dinero. Porque mientras eres el abuelito que no da problemas, el abuelito que hasta regala, el abuelito que me pasea, el abuelito que me da, hijo, eres el abuelito querido. Pero cuando eres el abuelito que, híjole, pues es que hay que comprarle la medicina a tu abuelito y pues no vas a tener para el cine. No, es que fíjate que hay que llevar a tu abuelito porque pues necesita un aparato de ortopedia. Híjole, pues entonces ese abuelito ya no empieza a ser el abuelito querido. Y entonces ahí es en donde entramos precisamente en esta gran reflexión. Porque primero, ya sea que tengas hijos o que no tengas, no los tuvimos para que nos mantengan. Pero si ahorita tenemos esta gran posibilidad de optar por mejorar con este albur de que llego o no llego, híjole, yo creo que yo prefiero juzgar el albur de decir, sí prefiero entrarle, de hecho, yo sí estoy en esta modalidad, por lo mismo, porque estoy convencida, lo creo, estoy segura de que es lo mejor y por eso es que tenemos que optar por esto. Por eso, en ese estricto sentido, digo, aparte de la pregunta que por ahí ya nos estaba haciendo Bárbara y que también ya le hiciste favor de contestar, pues básicamente lo que sí es bien importante, por favor, y sí quisiéramos compartirlo y dejarlo muy abierto, como lo dijo Julie, hay muchísimas personas que están hoy, bueno, está saturado Internet de que te dicen una persona con 18,000 subió hasta 80,000 pesos. Ojo, no estamos diciendo que no se pueda, pero son muchas características. O sea, son muchos elementos que hay que tomar, las semanas cotizadas, el salario cotizado, los años que te faltan para pensionarte, etcétera. Entonces, aquí lo ideal es que siempre se haga un estudio a la medida. Eso es lo fundamental. Y con un estudio a la medida, entonces toma decisiones. Tú dices, oye, pues si nada más voy a subir, que no sería, pero pensemos, solo voy a subir 1,000 pesos, pues ¿para qué le juego? Mejor sigo cotizando y tengo el servicio hasta de seguridad médica. Pero la realidad es que sí hay posibilidades. Ojo, también estamos considerando que no haya cambios en la ley, porque eso también es importante, ¿no? Hasta ahorita en este momento sí se puede. Entonces, pero sí al finalizar, no te dejes guiar por lo que alguien más te diga, porque tu caso es único.
Tú sabes cuántas semanas, cuánto tiempo has cotizado, dejas de cotizar, cotizas, vuelves a dejar, ¿no? Digo, los que trabajamos de independiente, eso nos pasa muchísimo, ¿no? Sí empezamos desde los años, como dicen, 80 a trabajar, pero pues hemos estado ya de freelance y etcétera, entonces sí es importante tomarlo en consideración. Y en el caso particular, si pudiéramos hacerle precisamente aprovechando la pregunta de Bárbara, que es hablar un poquito de la otra modalidad, que es la modalidad 10, aunque este webinar es de modalidad 40, pero sí un poquito para que por lo menos la gente sepa que sí existe esta otra modalidad y qué características a grosso modo pudiera tener. Sí, 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 claro. O sea, tenemos la opción de, la realidad es que a veces hablamos de modalidad 10 porque es la número 10 del renglón de las modalidades, pero se refiere a los trabajadores independientes. ¿Para qué? Para que tengas derecho, en esa, a diferencia de modalidad 40, sí tienes derecho al seguro de salud, ¿no? Porque efectivamente, si mi profesión es ser independiente, yo pago mi cuota obrero patronal, tiene parámetros distintos, el mínimo que pagas ahí es mayor a lo que pagas en modalidad 40, ¿no? Este, pero básicamente tiene esa característica. Lo que tú haces cuando estás ahí es que estás acumulando semanas, estás aportando de alguna manera antigüedad al seguro social para una pensión. Por supuesto que de ahí te puedes pasar a una pensión. Si puedes cotizar en modalidad 10 con el mínimo, puedes poner otro salario profesional, ¿no? Dependiendo de la actividad que registres, y tienes seguro de salud. Sí. Básicamente es una forma distinta de manejar un patrón. Como tú eres un profesionista independiente y no tienes patrón, tú eres tu propio patrón. En eso consiste la modalidad. Pero para aspirar a mejorar directamente la pensión, lo ideal siempre es modalidad 40. Totalmente. Ok, y en este caso, alguien con pensión que está, perdón, que esté en este momento con modalidad 10, podría en algún momento dado analizarse el caso para saber si puede hacer este cambio a modalidad 40. Sí, totalmente. Se da de baja, que es como cuando te dan de baja de tu trabajo, te das de baja de modalidad 10 y te das de alta en modalidad 40 en el topado. Y a lo mejor vas a invertir, yo siempre recomiendo por lo menos un año, año y medio, y la verdad es que en ocasiones sí logramos mejorar. Sí es muy importante, como le escribía yo a Bárbara en el chat, ¿no? Decirles que cuando tenemos salarios mínimos, pues obviamente eso te degrada el salario base de cotización, hay que hacer siempre los números. A nosotros nos gusta muchísimo, con Karina siempre de verdad recomendar lo justo. O sea, hay personas que te pueden decir, no, hombre, si yo te lo super mejoro, pueden ser inversiones muy grandes y a lo mejor no te mejoran lo que habías aspirado. Entonces, hay que aterrizar los números, los cálculos del Seguro Social. Nosotros usamos calculadoras del Seguro Social y la verdad le ponemos ahí nuestro análisis y nuestra recomendación. Y yo siempre he utilizado algo en mente, ¿no? Si fuera para mí, ¿cómo lo estaría yo haciendo? ¿No? Porque cuando damos estas asesorías, estamos hablando de nuestro futuro, estamos hablando de cómo vamos a estructurar nuestra pensión de aquí en adelante. Sí, 8,340 pesos, Bárbara, esa es la pensión mínima garantizada. Vamos a ver cómo queda 2025, ¿ok? Pero es la que traíamos a 2024. Muchísimas gracias. Sí, digo, al finalizar, ojo, de eso a nada siempre es algo bueno. Segundo, también es importante que se supone que cuando ya llegamos a esta edad, técnicamente ya traemos también un patrimonio, es decir, ya no traemos broncas de deuda de casa, ya no estamos pagando renta, ya tengo hasta subsidios en predial, agua, luz, teléfono, todo eso. Entonces, a lo mejor con esa pensión mínima de la que mencionabas ahorita de 8,000 infracción, puede ser suficiente, más lo que tengo de bienestar, pues ya la terminamos haciendo, ¿no? Sin embargo, al finalizar, creo que todos y sobre todo cuando ya hemos trabajado tantos años, pues también es justo y necesario pensar en tener una pensión que nos permita no solamente sobrevivir, ¿no? Sino que nos permita realmente decir, y puedo pasear, o puedo ir al cine, o me gusta el teatro, o no sé, me encanta tener mascotas, porque hoy hasta las mascotas son una lana de inversión bastante alta.
pues todo eso es lo que justamente nosotros pudiéramos estar viendo y logrando como tal. Entonces, pues bueno, básicamente en estricto sentido, ya pues obviamente hablamos que es la modalidad 40, la diferencia entre la 10 y la 40. Ya vimos que específicamente pues hay que hacer estudios personalizados para que efectivamente cada uno pueda tomar la mejor decisión que le competa. Es importante, sí, como bien lo mencionó Julie, que efectivamente necesitamos contar con un ahorro, que eso es algo que también luego nos falla de repente. Sin embargo, a veces hasta acudir a un préstamo para poder lograr esto, pues terminaría siendo rentable hacia el largo plazo, ¿no? Entonces, o sea, Totalmente. sí, ¿no? Exactamente, o sea, porque como bien lo dijiste, o sea, si en 8 meses yo lo recupero, dices, pues para 8 meses, para 20 que me tocan de vivir, pues vaya que si los otorgamos y lo damos como tal, ¿no? Entonces, igual, pues ahora sí cedemos que si hubiese por parte de los participantes Ujú. alguna otra duda, pregunta, cuestionamiento que quisieran saber, independientemente que les estaremos haciendo y que ya habían llenado algún formulario. Ahora sí, pregunta normalicia. ¿Estas pensiones al fallecer el titular se puede seguir cobrando por el otro familiar beneficiario? Solo por el esposo. Solo Ok, el esposo tiene derecho a continuar con la pensión, ¿no? O si tú decides incluir como beneficiario ascendente a tus papás, o sea, obviamente todo eso se penaliza un poco en el cálculo porque pues, vas a distribuir más dinero. Pero la realidad es que solo es el esposo en forma directa y los hijos siempre y cuando sean estudiantes. Sí. Y ok, de hecho, déjame decirle, si tú estás aportando modalidad 40 y fallecemos, aportando modalidad 40, en ese momento se hace el cálculo y se recibe la pensión, porque recordemos que es un derecho ganado. O sea, nosotros ya tenemos un derecho ganado a la pensión, ¿eh? O sea, y eso lo recibe nuestros esposos o nuestras esposas. ok, Ujú. perfecto. Sí, luego, y recordemos pues que sí, en el caso de los hijos solamente menores estudiando, esto siempre lo ha establecido la ley del Seguro Social, y solamente cuando se tiene con alguna capacidad Discapacidad. diferente y avalada por el Seguro Social que es permanente, entonces pues bueno, ahí sí continuaría con esa situación, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, igual. No sé si igual hubiese alguna otra pregunta al respecto para poderla atender. Con mucho gusto, ¿eh? Igual y también después cuando lo vamos procesando, ya hasta que comenzamos a ver como nuestro caso y lo vamos aterrizando, la realidad es que pues sí se pone interesante, ¿no? Así es. No, sí, sí se puede asignar. Anteriormente nos decían que nosotros como mujeres no podíamos darle el beneficio a los esposos, pero sí, sí puedes darle el beneficio al esposo. Sí, Sí. perfecto. Pues bueno, entonces igual, si no hay ahorita ninguna otra pregunta, para si Carlos eres tan amable de hacer el comentario acerca de el siguiente evento que estaremos teniendo ya en puerta. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Voy a compartir A precisamente ver, la permíteme un publicidad. segundo. Ándale, lo que estás compartiendo, hay otra pregunta para hacerla. ¿Cuánto tiempo después de estar dado de baja, perdón, se tiene para cotizar en modalidad 40? Máximo Oh, 5 años para que ingreses a modalidad 40. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tienes que cotizar? Depende de tu estrategia. Hay personas que solo con cotizar un año, año y medio, ya mejoraron su pensión 10,000 pesos. Hay personas que, como traen un salario no tan bueno, necesitan cotizar 2, 3 años. Es muy importante decirles algo. Modalidad 40 va a tener un incremento anual hasta el 2030, ya que este gobierno estipuló que a partir del 2022 íbamos a ir creciendo la cuota obrero patronal del 10,70079 hasta el 18%. Eso es lo que nos impacta directamente a todos nosotros que aspiramos a mejorar la pensión, por eso se vuelve un poco más caro.
Si tú me hubieras hecho esta pregunta, Normalicia, hace 3, 4 años te hubiera dicho, cotiza 5 años en modalidad 40, busquemos llegar al topado, ¿no? Por decirte algo, lleguémosle a los 70,000 pesos, vamos a hacer lo que podamos para muchas semanas y un salario base de cotización y entonces podemos aspirar a eso, ¿no? Porque existe una grafiquita que, bueno, no la tengo ahorita, pero si yo les graficara la relación que existe entre semanas cotizadas y el salario base, tú puedes tener muchísimas semanas cotizadas, ¿no? Pero con un salario base de cotización chiquito, tu pensión va a ser pequeña. Y puedes tener un salario de cotización muy grande, pero pocas semanas y va a seguir siendo una pensión pequeña. Entonces, siempre la combinación de las dos cosas es lo que nos tiene que decir cuánto se tiene que cotizar y cuánto sumas, porque la cotización de modalidad 40 se genera a través del valor de la UMA, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta para Normalicia. Y Bárbara, fíjate, algo bien interesante que ha sucedido con algunas delegaciones y algunos asesores, ¿no? Em, Fíjate, te citaron el artículo de que el esposo lo puedes dar como beneficiario. Si quieres, con muchísimo gusto, ya tenemos tus datos y te busco el fundamento en el que, porque pues yo estoy en el mismo caso con mi esposo, ¿verdad? En el que el fundamento que podemos utilizar, porque hace 3 días a una persona que estaba yo asesorando para pagar el retroactivo de modalidad 40, o sea, te dan de baja y tú puedes recuperar semanas pagando un retroactivo. Se hizo ahí toda una estrategia. Le querían, las personas que, que la atendieron como primera instancia de Seguro Social, le querían hacer el cálculo del retroactivo al salario mínimo actual. Pero esta persona dejó de cotizar cuando su salario mínimo eran 129 pesos y la ley te dice que tú puedes optar para pagar el retroactivo con el salario base de cotización al momento de tu baja. Entonces llevamos el fundamento, bueno, ellos porque son trámites, como ustedes saben, eh, que los debes hacer tú, no son no son personales, pues, este, y ya al final llegaron a hacer su trámite y todo, y les tomaron el salario que correspondía al de su constancia. Entonces, súper importante, con muchísimo gusto te busco el fundamento y lo canalizamos a través de la contadora Karina, de Carlos y los organizadores, con mucho gusto. Al contrario, muchísimas gracias, mi estimada Julie, muy gentil. Entonces, si eres ahora sí tan amable, mi estimado Carlos. Ya se está proyectando muy relacionado con la información que amablemente nos compartieron para tema de finanzas personales o para lo que va a ser nuestro futuro. Se tiene calendarizado un taller el cual nos gustaría mucho que pudieran participar. Es un taller práctico al 100% sobre finanzas personales a realizarse el próximo 16 de enero en punto de las 4 de la tarde. Tiene una duración de 4 horas y estaremos de 4 a 8 de la noche. Y bueno, pues aquí estoy citando alguna fuente para informes, pero también en el chat les estoy compartiendo el enlace por si ustedes quisieran más información al respecto. En el formulario que les adjunto, ahí está la información de los costos, la cuenta, y bueno, pues será para nosotros muy, muy grato el que nos pudieran acompañar. ¿Qué se va a ver en este taller? Entre otras cosas, la importancia que tiene el ahorro y por qué este es esencial. Esto para tanto planificar y reducir los gastos que en su momento podemos reconocer como innecesarios. Para esto va a servir el taller. Una introducción a lo que es la inversión, por qué es importante invertir, en dónde puedo invertir y qué tipo de inversionista tengo yo como perfil y en función de ello, pues aprovechar mejor las opciones que existen. También elaborar presupuestos. Esta parte, bueno, para nosotros a lo mejor nos pudiera sonar en algunos casos muy básico, muy evidente, pero para algunos otros no. Entonces, desde poder hacer un presupuesto personal que me permita a mí controlar cuáles son mis ingresos y mis gastos de forma eficiente y, bueno, tener, como dice la referencia de este curso, tomar el control de nuestro dinero.
también entender qué es el crédito, cuando podemos recurrir a él y es recomendable, estrategias para prevenir y gestionar el endeudamiento y el uso que también sea responsable de las tarjetas de crédito. Y finalmente, otro de los puntos, que no es exhaustivo este listado, pero entre lo que vamos a ver es también la planificación para el futuro, pensiones, jubilación y seguros, muy ad hoc con lo que ahora se está tratando en este webinar. Pues esa es la información, doctora. Ya también en el chat tienen la referencia del mismo taller y el modo de poderse enlazar. Y bueno, yo me dispongo a sus órdenes para informes y para cualquier aclaración o cualquier asunto en el que les pueda apoyar. Los invitamos también a que se puedan conectar y nos puedan seguir en las redes sociales. Aquí vienen en el caso de Facebook, en el caso de también nuestro correo y finalmente el número telefónico en el cual pues, tendré el gusto de atenderlos. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias igual, mi estimado Carlos, muy gentil. Y pues si no hay ninguna otra pregunta más, agradecemos en primer lugar precisamente a nuestra experta por haber dado esta plática tan interesante, pero sobre todo tan importante para todos y cada uno de nosotros. Y de la misma manera les informamos que esta sección, al quedar grabada, obviamente después estará posteriormente subida en el canal de YouTube para que quien quiera volverla a ver, a checar alguna información adicional. Y como bien lo mencionó Carlos, ahí tienen los datos de contacto para que cualquier información adicional que ustedes quisieran saber, pues obviamente estaríamos para atenderles. De verdad, muchísimas gracias a todos por su valioso tiempo, por haberse reunido en esta sesión y agradeceremos igual después puedan compartirla con alguien más que pueda estar interesado en el tema. Que tengan una excelente tarde-noche. Nos vemos en una siguiente emisión. Gracias. Gracias, hasta luego.